¿Ya lo tiene? Del versículo 23 en adelante vamos a leer. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Te damos gracias, Jesús, gracias, Padre maravilloso y bueno. Te damos gracias porque eres fiel a tu palabra, fiel a tus promesas, porque eres un Dios que nunca falla, un Dios que jamás nos fallará. Te damos toda la honra, la gloria, el honor para ti, mi Dios. Gracias, Jesús, por tu sacrificio perfecto y completo. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque nos revelas tu palabra, y tu palabra es vida, Señor, para nosotros. Es alimento a nuestro espíritu, a nuestra alma y nuestro cuerpo. Va sanando, Señor, conforme tu palabra nos va llenando. Tu palabra, Señor, es el alimento para nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías a esta enseñanza para recordar, Señor, tu muerte, para recordar también que tú resucitaste, pero también saber qué significa este acto sagrado, Señor, de tomar la Santa Cena, de tomar como un simbolismo, Señor, tu cuerpo, pero también tu sangre. Gracias, Jesús. Muy bien. El texto bíblico creo que es un poco entendible, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo quiso decir. Dice que él recibió del Señor una instrucción. Usted lo puede leer en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, dijo el apóstol Pablo. ¿Cuál fue la instrucción que recibió del Señor? Usted lo puede ver ahí claramente. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice que realizó un acto, ¿verdad? ¿Cuál fue? Tomar pan. Pero también dice que habiendo dado gracias, el Señor Jesús lo partió y dijo también estas palabras: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto siempre, dijo, en memoria de mí. Cuando celebramos la Santa Cena, este acto sublime representa que lo hacemos en memoria de lo que hizo el Señor Jesucristo por todos nosotros, ¿verdad? En memoria de lo que Él hizo. Eso significa la Pascua. Eso significa tomar la Santa Cena. Significa que lo hacemos en memoria de lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? En memoria de lo que Él hizo. Asimismo dice que también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué representa la copa? El nuevo pacto en la sangre de Jesús. Y luego dice: haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Otra vez nuevamente dice: el pan lo partimos en memoria de Cristo. La copa la compartimos o la tomamos en memoria de ¿quién? De Jesús también. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué es lo que anunciamos cada vez que tomamos la Santa Cena? La muerte del Señor. Anuncian ¿hasta cuándo? Siempre lo vamos a hacer hasta que Jesucristo venga. Eso significa que viene por segunda vez. Ahora, ¿qué simbolismo tiene todo esto de la Santa Cena? Se nos había dicho muchas veces que la Santa Cena, pues siempre se nos ha dicho que es Jesús, ¿verdad? Que es representa ese pan, representa el cuerpo de Jesús. La sangre representa, el vino o el jugo de uva representaba ¿qué? La sangre de Jesús. Es importante que entender eso, ¿verdad? Es importante que es un acto donde
recordamos o memorizamos, hacemos memoria de lo que Jesús hizo por ustedes. El detalle es saber qué es lo que Jesús hizo por nosotros, eso es lo importante, ¿verdad? Sin embargo, más adelante el apóstol Pablo sigue diciendo, en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, dice el apóstol Pablo, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando dice que alguien lo toma indignamente? Es culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué representa todo eso? Fíjense bien, vamos a Mateo. Porque el apóstol Pablo hace una advertencia muy feo, no, muy raro. Mateo fíjese lo que dijo el pueblo judío. Mateo capítulo 27. Versículo 15. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Mateo 27, versículo 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Fíjense bien. Porque sabía que por la envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros, le dijo Pilato. Fíjense, toda la historia cuenta que Pilato dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver con Jesús, el que va a morir, yo no tengo nada que ver con su muerte. Y luego fíjense lo que dijo el 25, lo que dijeron los judíos. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué representaba que los judíos, los israelitas dijeran su sangre sea sobre nosotros? ¿Qué representaba? ¿Qué cree usted que representa que la sangre de Jesús sea sobre ellos y sobre sus hijos, es decir, sobre su descendencia? Representaba que ellos dijeron, si Jesús en un momento dado en Getsemaní, Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, ¿verdad? Sin embargo, los judíos dijeron, no, Jesús no es el culpable de que Él muera. Es decir, Jesús no se entrega a sí mismo. Los judíos estaban diciendo, nosotros le estamos matando. ¿Me explico? En pocas palabras, los judíos se atrajeron, ¿sabe qué se atrajeron? La maldición, no por haber matado a Jesús, porque Jesús se entregó a sí mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros entendemos y reconocemos? Que Jesús murió por amor a nosotros, no porque lo mataron los judíos, ¿sí me explico? Pero los judíos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no reconocemos que Jesús se entrega, sino que Jesús, en pocas palabras, nosotros lo matamos, nosotros lo destruimos, porque Él no es el Cristo. Eso decían los judíos. Es decir, los judíos mismos dijeron, a mí, cúlpenos a nosotros y a nuestros hijos de todo lo que le suceda a Jesús. A pesar de que Jesús se entregó por amor a ellos también, sí, ¿verdad? Sí lo entendemos eso. Entonces, en pocas palabras, como dijeron, a nosotros no importa que seamos destruidos y que se nos culpe de ello. ¿Sí sabía usted que les han pasado muchísimas tragedias a los judíos a causa de ello? De que ellos abrieron su boca y dijeron,
no importa que Jesús haya entregado, sino que yo mismo soy el culpable de que Jesús muera. Ellos se atribuyeron a sí mismos la muerte de Jesús. ¿Por qué cree que los judíos los han perseguido? ¿Por qué cree que han matado? 6 millones mató Hitler de judíos, ¿sí sabía? En el Holocausto, en 1943, por allá, la Segunda Guerra Mundial, mató como 6 millones. ¿Sabe por qué? Porque ellos mismos dijeron, ¿sabes qué? Sobre nosotros sea su sangre. Cuando Jesús murió por ellos, no reconocieron su sangre, sino dijeron, nosotros le matamos, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde cree que se agarró el diablo para meter ideas en Hitler y en otras religiones para que destruyeran a los judíos? Sabemos que no es correcto que hayan matado a judíos, ¿verdad? No es correcto. Pero, ¿quiénes son los mismos culpables de su autodestrucción? Los mismos judíos. Pero ese no es el tema al que venimos hablando. Solamente entendemos que si les ha pasado cosas malas a los judíos, persecución y todo ello, es porque ellos mismos dijeron que la sangre de Jesús sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora si regresamos a 1 Corintios capítulo 11, la idea es esta, fíjese. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona aquí 1 Corintios 11, 27? De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Nuevamente viene la misma frase de los judíos, ¿sí o no? La misma frase de los judíos nuevamente viene, será culpado de la sangre del Señor, pero también le adiciona Pablo del cuerpo. Ahora usted se preguntará, ¿qué significa que será culpado de la sangre y del cuerpo del Señor? Fíjese bien lo que significa. Por tanto, dijo el apóstol Pablo, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, ¿verdad? Eso dijo el apóstol Pablo. ¿Qué significa probarse a sí mismo antes de tomar la copa? Dice, que nos probemos a nosotros mismos, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. ¿Qué significa que necesitamos probarnos? ¿En qué sentido necesitamos probarnos? Muchos han dicho, bueno, si tú tomas la copa indignamente, eres culpado de la sangre de Jesús. Y muchos dicen que indignamente representa que usted le pida perdón a alguien que odia. ¿Sí o no lo hemos escuchado? Inclusive que confiese sus pecados, lo hemos escuchado. Confiesa tus pecados y así ya eres digno de tomar la copa del Señor y de comer el pan que simboliza su cuerpo, ¿verdad? Pero sin embargo, yo quiero decir algo muy importante. ¿Qué significa tomar indignamente la cena? Indignamente va relacionado, con probarnos a nosotros mismos. ¿Cómo necesitamos probarnos? Fíjense bien, 2 Timoteo, capítulo 2. ¿Qué significa que debemos probarnos para tomar la Santa Cena? 2 Timoteo, capítulo 2. En el versículo 15, fíjense lo que significa probarse a sí mismo. Dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 2:15. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. ¿Qué significa presentarse a Dios aprobado? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? Fíjense, ¿qué significa aprobado? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, fíjense, que usa la palabra de verdad. Que usa la palabra de verdad. Entonces dice el apóstol Pablo, preséntate a Dios aprobado. Procura presentarte a Dios aprobado. ¿En qué sentido? En que usted usa, ¿qué? La palabra de verdad. Es decir, que tiene un conocimiento en la palabra de Dios. ¿Ok? Eso simboliza presentarse a Dios aprobado. Cuando el apóstol Pablo, si regresamos a 1 Corintios capítulo 11, regresamos otra vez ahí. El apóstol Pablo nos está señalando en el versículo 29.
28. Por tanto, dice el apóstol Pablo, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 13, en el versículo 5, ahí viene un poco más claro qué significa presentarse a Dios aprobado o probarnos a nosotros mismos. Segunda de Corintios 13, 5 dice: examinaos a vosotros mismos si están en ¿qué? En la fe. ¿Qué significa? Que necesitamos probarnos para poder tomar después, posteriormente, el pan y la copa. Que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. ¿Qué significa? Si estamos en la fe, que realmente creamos en Jesucristo. Eso significa: examinaos a vosotros mismos si están en la fe. Y luego dice: probaos a vosotros mismos, o no sabéis que vos, dice, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados, dice Pablo. Es decir, si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y dice que cuando tú recibes a Jesús naces de nuevo, pero también dice 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor se hace un espíritu con Él. Si ustedes entienden que Jesucristo vino, y cuando vino Jesús, la idea era que el ser humano le recibiese. Fíjese, San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, es un texto bíblico muy conocido. Dice: a lo suyo vino, ¿verdad que eso dice? Desde el 11, que por ahí, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, dice que les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino son engendrados ¿de quién? De Dios, ¿correcto? Entonces, ¿qué debe entender usted de acuerdo a 2 Corintios 13, 5? Debemos entender, dice: examínense vosotros si están en la fe. ¿Cuál es la fe? Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Es decir, Jesús vino a ser morada en ustedes por el Espíritu Santo. Jesús y ustedes son unos, es decir, Jesús habita dentro de ustedes. ¿Qué necesitan ustedes conocer o examinarse o probarse? Entender que han nacido de nuevo en el reino espiritual, es decir, creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso nuevamente regresamos a 1 Corintios 11, a nuestro texto base. Fíjense: de manera, dice el versículo 27, de manera, no me pierda 1 Corintios 11, porque vamos a estarlo viendo constantemente. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa que será culpado? Fíjense lo que significa lo que será culpado. Por tanto, pruébese uno cada uno a sí mismo. ¿En qué se tiene que probar usted? Que usted conozca que es un hijo de Dios, pero también, ¿en qué sentido tiene que probarse? Que usted conozca lo que está escrito, la palabra de verdad. Eso dijo el apóstol Pablo, ¿recuerdan? ¿Sí o no dijo en 2 Timoteo capítulo 2? Que ustedes conozcan la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? La palabra es Jesús. Él es el verbo encarnado. Que ustedes conozcan la palabra de verdad, es decir, el probarse a nosotros mismos significa que tenemos un conocimiento específico. ¿Cuál es el conocimiento que usted debe tener para tomar la Santa Cena? ¿Qué es lo que Jesús hizo por usted? Usted dice: pero hermano, yo ya sé que lo que Jesús hizo por mí, derramó su sangre por mí. Sí, pero hay algo más allá que Jesús hizo por usted, que usted tiene que conocer, pero además que tiene que creer lo que Jesús hizo por ustedes, ¿correcto? Entonces va relacionado el probarnos, que nos presentemos a Dios como obreros aprobados, que
dividimos o usamos la palabra de verdad. Eso dijo el apóstol Pablo, es decir, que usted conoce por qué toma la Santa Cena. Como les digo, tomar la Santa Cena indignamente no significa que usted le pida perdón o que confiese sus pecados, no significa eso. Ser digno, ser indigno no representa el que usted confiese pecados o pida perdón. Ser digno o indigno representa que se pruebe, es decir, que tenga el conocimiento necesario por qué está tomando la Santa Cena. Y luego dice el apóstol Pablo más adelante, porque dice el versículo 29, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué es lo que pasa con él? Juicio, come y bebe para sí. Nuevamente está hablando de juicio. El detalle es que no es juicio de Dios, eso sí quiero decirle. No es que Dios lo va a castigar a usted porque toma la cena indignamente, no representa eso. Fíjese otra vez, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, ¿qué significa discernir? Entender, conocer, examinar el cuerpo del Señor, ¿correcto? ¿Qué pasó con el cuerpo del Cordero? ¿Qué pasó con ese Cordero? Eso es lo que usted tiene que saber. ¿Qué pasó con el Cordero? Porque muchas veces fíjate, es la misma que si usted se tomara, que dijera, bueno, de repente me agarró un dolor de cabeza, voy a agarrar X pastilla, no sé de qué se trata, pero me la voy a tomar. ¿Qué pasa cuando se toma una pastilla, una pastilla que es para otra enfermedad, que trae reacciones secundarias y que le va a afectar a su cuerpo por desconocimiento? ¿Me explico? ¿Qué es lo que va a pasar cuando dice, me duele la cabeza y se toma una pastilla? Bueno, lo voy a decir de otra manera. ¿Qué pasa cuando un niño ve una pastillita que es veneno para los ratones? Dice, es una pastilla, a lo mejor es una pastilla dulce que compró mi mamá y la agarra y se la echa a la boca. ¿Se la echa por qué? Porque no sabe de qué se trata, ¿sí o no? Bueno, no le estoy diciendo que el no conocer la palabra es un veneno, no. Lo único que le estoy diciendo que el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 3, él dijo que hablando de la ley de Moisés, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Eso dijo el apóstol Pablo. ¿Qué significa que la letra mata? Que la palabra de Dios sin el conocimiento necesario, ¿qué es lo que hace? Sin el conocimiento necesario puede dañar a una persona, pero no lo que está escrito como palabra de Dios, sino lo que está escrito como un hecho que representa todo lo que se escribió desde la historia de Adán hasta la época de Jesús. ¿Por qué? Porque hay cosas escritas aquí que no le corresponden a usted, aunque esta llamada Biblia, este libro llamado Biblia, ahí se escribió y está contenida la palabra de Dios. En este libro hay hechos que no le corresponden que usted los tome. Por ejemplo, si Job dijo, Jehová da la vida y Jehová la quita, usted no va a decir lo que dijo Job. Usted no va a decir, Dios me da la vida y Dios me la va a quitar y me va a llevar cuando Él quiera. No, porque eso lo dijo un hombre trastornado en Job capítulo 1, versículo 26 o 23. Por ahí, o 21, por ahí dice, Dios da la vida y Dios la quita. Sea el nombre Jehová bendito, lo dijo un hombre llamado Job. Y eso usted no lo va a decir, bueno, si Job dijo que Dios da la vida y Dios la quita, yo digo también que Dios me dio la vida y cuando Él quiera me va a llevar. No, porque eso no le corresponde a usted. Fue un hombre trastornado, debe entender quién lo dijo, por qué lo dijo, si fue inspirado por el Espíritu de Dios o no. Job no estaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios cuando dijo, Jehová da la vida y Jehová la quita. Él no. Eso está escrito aquí, pero no lo dijo Dios, lo dijo un hombre trastornado, ¿correcto? Entonces ahora entiende por qué le digo y por qué dijo el apóstol Pablo, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es decir, la Biblia sin revelación puede destruir a las personas. La Biblia sin revelación. ¿Por qué? Porque dice que Judas se ahorcó y muchos dicen, pues Judas se ahorcó, me aparece ahí escrito, yo también me voy a ahorcar. No se tiene por qué ahorcar. ¿Por qué? Usted tiene que entender que ese hombre se ahorcó por otras circunstancias, por las que haya sido, porque mató al Señor, porque se arrepintió, porque, no sé, por lo que usted quiera. Viene la muerte de un hombre. Viene una mujer que mató allá, no sé si en Segunda Reyes, por allá,
una mujer llamada Jezabel que mató a un hombre llamado Nabot, y puso a todos los ancianos de Israel a ayunar para, después de ese ayuno, Dios les hablara para poder matar a un hombre llamado Nabot, porque Acab quería la viña de ese hombre, porque se había encaprichado y esa mujer mandó matar a un hombre. Yo tengo que matar a alguien porque esa mujer mató a un hombre justo. No, me explico. Hay hechos en la Biblia que no nos corresponden a nosotros, que es como un conocimiento para que no hagamos esas cosas. Eso dice 1 Corintios 10, que vienen hechos, sucesos, para que usted no los cometa. Mire, vamos a 1 Corintios 10, versículo 6. 1 Corintios 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Fíjense, ¿de quién está hablando? Del pueblo de Israel. Está hablando de Israel. Si Israel actuó mal en ciertas circunstancias, dice el apóstol Pablo, mira, estas cosas te van a servir como ejemplo para que tú no las tomes en cuenta. ¿Ok? Para que tú no las tomes en cuenta, es decir, en pocas palabras, para que te sirvan de un ejemplo, que no hagas cosas malas como hizo el pueblo de Israel. Es decir, todo lo que está escrito no se escribió para ustedes, se escribió solamente como un ejemplo para que no lo hagamos. ¿Correcto? Entonces fíjense bien. ¿Le ha quedado claro? ¿Le ha quedado claro en ese sentido? Bueno, entonces, ¿qué necesita probarse a sí mismo usted? ¿En qué sentido necesita probarse a sí mismo? En que usted sea un obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse y que usa la palabra de verdad, es decir, que conoce la palabra. Examinaos a vosotros mismos, dijo el apóstol Pablo por ahí en 2 Corintios 13 o 1 Corintios 13, lo leímos, que dice, si estáis en la fe, examínense si están en la fe. Esto es, en conclusión, necesitamos de tener un conocimiento específico para tomar la Santa Cena. La manera en que se es digno o indigno para tomar representa que usted tenga un conocimiento específico para tomar o hacer lo que tenga que hacer con conocimiento de la palabra. Por eso dice en 1 Corintios 11, 29, porque el que come y bebe indignamente, y aquí nos dice qué es lo que usted tiene que conocer. Como un obrero aprobado, usted debe de conocer, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, sin discernir el cuerpo del Señor. O sea, todo va encaminado a que usted discierna qué pasó con ese cordero. Que usted, discernir significa que usted conozca, que examine qué pasó con el cuerpo del cordero. ¿Estamos de acuerdo? Porque si usted toma la Santa Cena y dice, bueno, la tomé, pero lo único que representaba era el cuerpo y la sangre de Jesús y ya. Pero ¿qué representaba más allá de ello del cuerpo y la sangre? O sea, en pocas palabras, ¿para qué murió el cordero? ¿Por qué murió? Muchos creen, bueno, el cuerpo del cordero representa solamente que Jesús murió por mí y ya, y resucitó. Pues sí, pero ellos no saben que por la llaga de Jesús fueron sanados. Están en contra de la sanidad. Muchos ya no creen en sanidad. Me explico. Dicen, Dios me quiere enfermo. Es más, Dios me enfermó para acercarme a Él. ¿Cómo podrán decir que Dios los enfermó? Entonces no han entendido, no han discernido lo que representa el cuerpo del Cordero llamado Jesucristo. Porque dice que por su llaga fuimos sanos. Es decir, el creer en sanidad, el creer que Jesús llevó la enfermedad representa tomar la Santa Cena dignamente. ¿Me explico? Si alguien dice que Dios lo tiene enfermo, entonces no ha entendido, no ha discernido, no ha examinado lo que pasó con el cuerpo, con las llagas de Jesús, que dice que por su llaga hemos sido sanos. Por su llaga somos sanos, fuimos sanos, dice. Entonces, creer en sanidad representa que usted entienda que el Cordero llamado Jesús llevó la enfermedad para que ustedes reciban la sanidad. Ahora, ¿qué pasa con una persona que no cree en sanidad y que cree que Dios lo enferma? ¿Será una persona digna para tomar la Santa Cena? No. ¿Pero qué? ¿A qué los lleva ese acontecimiento de no entender qué pasó con ese Cordero llamado Jesús? Fíjense qué los lleva. 1 Corintios 11, versículo 30.
Juicio come y bebe para sí el que no discierne el cuerpo del Señor, ¿verdad? Eso lo entendemos, como dice el 29. Juicio come y bebe para sí el que no discierne, el que no entiende el cuerpo del Señor.